Hola, soy Eric Dawson. Tengo 27 y trabajo como especialista de comunicaciones en una gran agencia de publicidad en Manhattan, Nueva York. Mi vida es bastante directa, si un poco solitaria, corriendo para atrapar el metro cada mañana, colapsando en mi pequeño apartamento estudio en Queens cada noche, y todo en medio lleno con plazos, diapositivas de PowerPoint, propuestas de clientes y un jefe que me asusta el infierno de mí, mientras de alguna manera haciendo imposible mirar lejos. Su nombre es Malaine Carter, nuestra directora de clientes. Tiene 37, afilada como un cuchillo, y el tipo de mujer que comanda una habitación sin siquiera intentar. He estado en la agencia por 3 años ahora, moliendo a través de campañas para todo desde startups de tecnología a marcas de moda. No es glamoroso, pero paga las facturas y me mantiene lo suficientemente ocupado para olvidar cuán vacías se sienten mis noches. La mayoría de los días comienzan igual. Alarma a las 6:30, café rápido de la bodega de la esquina, apretarse en el tren 7 y llegar a la oficina justo a tiempo para zambullirse en correos electrónicos. El equipo es sólido, una mezcla de jóvenes creativos como yo y veteranos que lo han visto todo, pero siempre hay esa corriente subyacente de presión, un tono incorrecto y eres tostada. Melanie y yo tenemos esta rivalidad tácita. Todos en el departamento lo saben. Yo presento ideas en reuniones. Ella las desmenuza con precisión láser. Eric, ¿dónde están los datos para respaldar esto? Ella diría, su voz baja y constante, cortando a través de la habitación como una brisa fresca. Los otros bromean sobre eso a sus espaldas. Siempre que escuchas ese claro, resonante, Eric resonando desde su oficina, sabes que estoy a punto de ser asado. Pero no es solo crítica. Hay algo en ella que te atrae. Su cabello castaño oscuro cae en ondas sueltas cuando lo suelta después de horas. Sus trajes siempre hechos a medida justo, abrazando su figura sin intentar demasiado. Y ese aroma, perfume sutil mezclado con cualquier café que esté bebiendo, perdura en el aire mucho después de que se haya ido. Ella es intimidante, sin duda. A los 37, ha subido la escalera más rápido que la mayoría, manejando cuentas de millones de dólares con facilidad. Pero he captado destellos de algo más bajo ese exterior pulido. Un parpadeo de agotamiento en sus ojos durante las noches tardías, o la forma en que mira por la ventana cuando piensa que nadie está mirando. Me digo a mí mismo que no es nada, solo respeto profesional mezclado con un poco de asombro. Después de todo, ella es mi jefa. Cruzar esa línea no es siquiera un pensamiento. Esa mañana de lunes cambió todo, aunque no lo sabía todavía. Me desperté tarde, mi alarma debe haber fallado, y el metro fue una pesadilla retrasada por algún problema de señal. Para cuando tropecé en la oficina, era más de las 9:30. Mi camisa arrugada y luciendo una mancha de café fresca por chocar con alguien en la plataforma. Apenas tuve tiempo para dejar mi bolso en mi escritorio antes de sentirlo. Ese escalofrío familiar. A través de la pared de cristal de la sala de conferencias, Melina estaba de pie allí, brazos cruzados, sus ojos fijos en mí como hielo. No dijo una palabra, solo asintió hacia la puerta de su oficina. Tomé mi laptop y entré, mi corazón ya latiendo con fuerza. La habitación estaba tranquila, el tipo de tranquilidad estéril que amplifica cada pequeño sonido, el clic de la puerta cerrándose detrás de mí, el zumbido del aire acondicionado. Melina estaba en su escritorio, rodeada de pilas de informes, y su tableta siempre presente. Se veía impecable como siempre, blusa blanca impecable, falda lápiz azul marino,
cabello recogido en una pulcra cola de caballo. Siéntate, dijo ella, no mirando hacia arriba al principio. Caí en la silla frente a ella, torpe para abrir mis notas. Sobre la propuesta para el cliente de tecnología, ella comenzó, su tono uniforme pero con el filo de esa familiar agudeza. Explícame esto. Ella deslizó una copia impresa por el escritorio, su dedo golpeando una sección que había apurado el fin de semana. Me incliné hacia adelante para defenderlo, pero antes de que pudiera hablar, ella se levantó y se movió al estante detrás de mí. No, mira aquí, dijo, extendiéndose por una carpeta en el estante alto. Ahí es cuando sucedió. Ella se inclinó cerca, demasiado cerca para agarrarlo, su cuerpo rozando mi hombro. Su blusa se movió lo suficiente, el cuello bajando bajo, revelando un atisbo de encaje de su sujetador y la piel suave y pálida debajo. El aroma me golpeó como una ola, su perfume, ligero y floral, mezclado con el tenue aroma a café fresco de su taza en el escritorio. El tiempo pareció congelarse. No podía moverme, no podía pensar. Mis ojos se encontraron con los suyos por una fracción de segundo. Y en ese momento, ella ya no era la jefa inabordable. Había algo crudo allí, profundo, desafiante e inesperadamente vulnerable. Solitario incluso. Su mirada fría usual se suavizó solo por un latido, como si la hubieran pillado desprevenida, también. Ambos nos congelamos. Mi cara ardió, el corazón golpeando contra mis costillas tan fuerte que pensé que ella podía oírlo. Mis manos agarraron el borde del escritorio, el aliento saliendo en ráfagas superficiales. Meline se enderezó rápidamente, la carpeta agarrada en su mano, pero lo vi, un parpadeo de confusión en su cara. Algo que nunca había presenciado antes. Sus mejillas se ruborizaron ligeramente y ella aclaró su garganta, retrocediendo. Esto, esto necesita arreglo, dijo ella, su voz más baja de lo normal, casi inestable. Ella dejó la carpeta y sin pensar colocó su mano en la mía por el momento más breve, como una chispa, antes de alejarse como si quemada. Murmuré algo sobre revisarlo de inmediato, pero mi mente estaba tambaleándose. El aire en la habitación se sentía denso, cargado. Ella asintió, evitando mis ojos ahora. Bien. Y Eric, este fin de semana, vienes conmigo a Boston para la conferencia de clientes. Necesito esas diapositivas perfectas. Tenemos que impresionarlos. Sus palabras volvieron a ser de negocios, pero había una vacilación, una suavidad que no había estado allí antes. Me levanté, piernas temblorosas, y me dirigí a la puerta. Mientras me iba, miré hacia atrás una vez. Ella estaba mirando la carpeta, su mano todavía flotando donde había tocado la mía. El pasillo se sentía interminable mientras caminaba de regreso a mi escritorio, mi mente girando. ¿Qué el infierno acaba de pasar? Esa mirada en sus ojos no era ira o autoridad, era algo humano, algo compartido. Y ahora el límite entre nosotros se sentía agrietado, frágil. Me senté mirando mi pantalla, pero todo en lo que podía pensar era su aroma, su piel, esa mirada vulnerable. Este viaje a Boston iba a ser cualquier cosa menos rutina. Lo sabía en lo profundo. Algo había comenzado y no había vuelta atrás. Los días previos al viaje a Boston fueron un borrón de normalidad forzada. Me lancé a las revisiones, ajustando diapositivas y verificando datos hasta que mis ojos ardieron por la pantalla. Meline y yo tuvimos que colaborar más de lo normal. Correos electrónicos volando de un lado a otro, reuniones rápidas en la sala de conferencias para alinearse en la propuesta. Pero había una corriente subyacente ahora,
algo tácito colgando en el aire. Ella se inclinaría sobre mi escritorio para señalar un gráfico, su mano rozando la mía por una fracción de segundo más de lo necesario, y yo volvería a captar ese aroma, tirándome de nuevo a ese momento en su oficina. Asentiría, pretendería concentrarme, pero mi mente divagaría. ¿Ella también lo sentía? ¿O solo estaba imaginando cosas? Ella mantuvo la calma, por supuesto. Meline era una profesional en eso, siempre compuesta, su voz constante durante las llamadas, su retroalimentación tan aguda como siempre. Eric, este gráfico necesita más contexto, ella diría, ni una pista de lo que había sucedido. Pero noté los cambios. Sus correos electrónicos eran un toque más cálidos, terminando con hazme saber si necesitas algo, en lugar de solo revisa. Y una vez, cuando el equipo se despejó para el almuerzo, ella se quedó en mi escritorio, preguntando sobre mis planes de fin de semana como si fuera una charla casual. Murmuré algo sobre transmitir programas solo, y ella sonrió. Solo una pequeña, pero iluminó sus ojos. Suena relajante, dijo antes de irse. Relajante apenas. No podía dejar de reproducir ese atisbo, ese toque. Para el viernes estábamos en el Amtrak temprano saliendo de Penn Station, laptops abiertas en las mesas de bandeja mientras el horizonte de la ciudad se desvanecía detrás de nosotros. El viaje fue tranquilo al principio, ella revisando notas, yo pretendiendo hacer lo mismo mientras robaba miradas. Ella llevaba un blazer negro simple sobre una blusa de seda, su cabello suelto por una vez, enmarcando su cara en ondas suaves. ¿Nervioso por la conferencia?, preguntó ella rompiendo el silencio. Sacudí mi cabeza. No realmente. Tenemos esto. Ella asintió, pero había un parpadeo en su expresión, algo cansado, quizás incluso incierto. Hablamos de trabajo el resto del camino, pero debajo de todo, la tensión burbujeaba. Boston nos saludó con aire fresco de otoño y calles bulliciosas. La conferencia fue en un hotel céntrico lleno de gente de la industria en trajes, haciendo networking con café malo. Nos zambullimos directamente. Sesiones consecutivas, estrechando manos con clientes potenciales, presentando nuestra ventaja de IWE. Meline estaba en su elemento, segura, articulada, llamando la atención mientras hablaba en un panel sobre tendencias digitales. Observé desde la audiencia, notando cómo ella dominaba la habitación, pero también captando los sutiles signos de tensión. La forma en que se frotaba las sienes entre charlas o sorbía agua como si estuviera ganando tiempo para recomponerse. Para la tarde, ambos estábamos agotados. Buen trabajo hoy, dijo mientras nos dirigíamos al vestíbulo. Un panel más mañana, luego terminamos. Ahí es cuando el fallo golpeó. En el check-in, el recepcionista frunció el ceño a su pantalla. Lo siento, señorita Carter, señor Dawson. Debido a un error del sistema, estamos sobreocupados. Solo nos queda una habitación. Es una doble con 2 camas. Mi estómago cayó. Abrí mi boca para sugerir encontrar otro hotel, pero Meline lo desestimó. Está bien, somos adultos. Podemos manejarlo. Su tono fue de hechos, pero sus ojos se encontraron con los míos por un latido demasiado largo. El recepcionista entregó las llaves y subimos el ascensor en silencio, el aire denso con preguntas tácitas. La habitación estaba en el piso 12, moderna y acogedora, paredes de color beige suave, una gran ventana con vistas a las luces centelleantes de la ciudad, y 2 camas queen separadas por una mesita de noche. Un pequeño escritorio estaba en la esquina y la puerta del baño estaba entreabierta, el vapor todavía perdurando de quien la había limpiado por última vez. Dejé caer mi bolso junto a la ventana, intentando actuar casual.
Tomaré la cama junto a la puerta, dije, desempacando mi cargador. Melina asintió, quitándose su blazer y colgándolo en el armario. Debajo de su blusa había una seda gris claro, aferrándose lo suficiente a su figura mientras se movía. Ella se quitó los tacones, suspirando de alivio, y dejó su cabello caer completamente suelto. Dios, estas conferencias son agotadoras, murmuró, hundiéndose en el borde de su cama. Me dirigí al balcón por algo de aire, deslizando la puerta de cristal para salir a la fresca tarde. La ciudad zumbaba abajo, coches tocando la bocina, gente deambulando por las aceras, el río Charles brillando a lo lejos. Era hermoso, pero mi mente estaba en otra parte. ¿Qué estaba haciendo aquí, compartiendo una habitación con mi jefa después de ese momento en su oficina? Me apoyé en la barandilla, respirando profundo, cuando oí la puerta deslizarse abierta detrás de mí. ¿Te importa si me uno? Melín preguntó, saliendo descalza, sus mangas de blusa enrolladas. Ella se apoyó a mi lado, brazos cruzados contra el frío. Bonita vista. Estuvimos allí en un silencio cómodo por un tiempo, mirando las luces. Entonces, de la nada, ella habló. Eric, ¿alguna vez piensas que parezco sin emociones, como si no sintiera nada? Su voz era suave, casi vacilante, lo opuesto de la potencia que había visto todo el día. Me volví hacia ella, sorprendido. No, quiero decir, eres dura, claro, pero creo que todos se cansan a veces, solitaria incluso. Solo lo escondes bien. Ella miró la ciudad, su perfil iluminado por el resplandor de abajo. Un mechón de cabello atrapó el viento rozando su mejilla. Eres más observador de lo que te di crédito. Ella se volvió para enfrentarme entonces, sus ojos buscando los míos. Han pasado 3 años desde mi divorcio. Sin hijos, sin familia, esperando en casa. Éxito, poder. Todo es genial en papel, pero por la noche soy solo yo en un apartamento vacío. Sus palabras colgaron allí, vulnerables y crudas. Nunca había visto este lado de ella. Las paredes abajo, la armadura quitada. Mi corazón dolió un poco, viendo la soledad que había enterrado tan profundo. Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, dije, acercándome sin pensar. Estoy aquí, sin juicio. Ella me miró, su expresión suavizándose aún más. Luego lentamente extendió la mano y colocó la suya sobre la mía, sus dedos cálidos contra la fría barandilla. Gracias, Eric. Realmente, pero prométeme, no le digas a nadie sobre esta noche. Sobre esto, su voz apenas estaba por encima de un susurro, su toque permaneciendo solo un segundo demasiado tiempo antes de que ella se alejara. Asentí, mi pulso acelerado. Lo prometo. Volvimos adentro después de eso. Me cambié en el baño. Ducha rápida para lavar el día emergiendo en una camiseta y pantalones de chándal. Melaine estaba en el escritorio, tecleando en su laptop, pero ella levantó la vista, sus ojos parpadeando sobre mí brevemente antes de regresar a la pantalla. Comienzo temprano mañana, dijo ella, cerrando su computadora. Ella se deslizó bajo las sábanas de su cama, apagando la lámpara de su lado. Hice lo mismo, la habitación hundiéndose en semioscuridad, iluminada solo por el resplandor de la ciudad a través de las cortinas. El sueño no llegó fácil. Me acosté allí mirando el techo, hiperconsciente de su presencia a solo unos pocos pies de distancia. Podía oír su respiración, lenta al principio, luego irregular, como si estuviera tan inquieta como yo. El espacio entre las camas se sentía inexistente, cargado con todo lo no dicho. Una vez la oí moverse, un suave suspiro escapando de sus labios. ¿Estás bien?, susurré en la oscuridad. Sí,
respondió en voz baja, solo pensando. No dijimos más, pero esa noche la barrera entre nosotros se adelgazó aún más. Boston ya no era solo una conferencia, era el comienzo de algo real, algo frágil, y mientras finalmente me quedaba dormido, me pregunté si ella también lo sentía. El tirón, la posibilidad, el riesgo. De vuelta en Nueva York, la ciudad se sentía diferente, más fuerte, más afilada, como si se estuviera cerrando sobre nosotros. El viaje en Amtrak a casa había sido subyugado. Habíamos revisado las notas de la conferencia, intercambiado sonrisas educadas, pero ninguno de nosotros mencionó la noche en la habitación del hotel. La vulnerabilidad compartida, su mano en la mía, la respiración inquieta en la oscuridad. Todo colgaba tácito entre nosotros. Me dije a mí mismo que fue algo único, un producto del agotamiento y la proximidad. Pero tan pronto como bajamos del tren en Penn Station, despidiéndonos con la mano como colegas, supe que no lo era. Mi mente seguía volviendo a su suspiro, su confesión sobre el apartamento vacío. Melanie Carter, la jefa inquebrantable, me había mostrado una grieta en su armadura, y ahora no podía desverlo. La mañana del lunes golpeó como un tren de carga. Llegué temprano, decidido a enterrarme en el trabajo y pretender que nada había cambiado. La oficina zumbaba como de costumbre, teléfonos sonando, teclados traqueteando, el aroma a café fresco de la sala de descanso. Encendí mi computadora, zambulléndome en correos electrónicos sobre el seguimiento de Boston. Pero entonces ella entró. Melanie de vuelta en su traje de poder, cabello recogido, tableta en mano. Ella asintió al equipo, su voz nítida durante la reunión de pie de la mañana. Gran trabajo la semana pasada, todos. Eric, hundámonos en esos elementos de acción más tarde. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción demasiado larga, una sutil calidez parpadeando antes de que ella desviara la mirada. Asentí, garganta apretada. ¿Hundir? Claro. Pero mi pulso se aceleró al pensarlo. El día se arrastró con esa nueva tensión. En reuniones, ella había pedido mi aporte y yo respondería. Pero nuestros intercambios se sentían cargados. Una vez pasando en el pasillo, su brazo rozó el mío. Accidental o lo fue, el contacto envió una sacudida a través de mí, su perfume perdurando como un recordatorio. La cogería mirándome desde su oficina a través de las paredes de cristal, su expresión ilegible. En el almuerzo, comí en mi escritorio, reproduciendo sus palabras. Somos solo yo y un apartamento vacío. Ella también estaba pensando en eso, o ya lo había compartimentalizado, archivado como un lapso momentáneo. Para mediados de semana, la pretensión comenzó a resquebrajarse. Tuvimos que colaborar en un mazo de cliente, así que terminé en su oficina una tarde. El equipo se había adelgazado, la mayoría yendo a casa. Ella se inclinó sobre mi hombro para revisar una diapositiva, su aliento cálido cerca de mi oído. Esta transición podría ser más suave, dijo suavemente. Su mano descansó en el respaldo de mi silla, dedos a pulgadas de mi hombro. Me giré ligeramente, nuestras caras cerca, demasiado cerca. Sus ojos se suavizaron, justo como en Boston. Melín. Empecé, pero ella se retiró, aclarando su garganta. Correcto. Arregla eso y envíalo. Ella se ocupó con papeles, pero el aire zumbaba con lo que no decíamos. Esa noche, mientras empacaba, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de ella. Cena. Deberíamos informar de la conferencia correctamente. Lugar italiano en la 50. Mi corazón saltó. Era profesional, ¿verdad? Pero el momento se sintió deliberado. Respondí, sí, y una hora más tarde,
Estábamos en un lugar acogedor cerca de la oficina. Luces tenues y manteles a cuadros, botellas de Chianti forrando las paredes. Empezamos con el trabajo, recapitulando las presentaciones, riéndonos de la pregunta incómoda de un cliente. Pero a medida que llegó la pasta, la suya una amatriciana simple, la mía carbonara, la conversación cambió. Estuviste sólido allí arriba, dijo ella, girando su tenedor. No lo digo lo suficiente, pero te mantuviste firme. Gracias, respondí, sorprendido. Viniendo de ti, eso significa mucho. Ella sonrió, una real que alcanzó sus ojos y tomó un sorbo de vino. Cuéntame algo, Eric. ¿Cuál es tu historia más allá de la oficina? Dudé, luego me abrí. Sobre crecer en un pequeño pueblo de Jersey con una madre soltera que tenía 2 trabajos. Sobre arrastrarse por la universidad con becas. Sobre el sueño que había archivado de hacer documentales independientes porque la estabilidad ganó. No es emocionante, terminé, pero es mía. Ella escuchó atentamente, su mirada firme. Suena arraigado, cálido incluso. Mi infancia fue lo contrario, siempre empujando por la perfección. Las mejores notas, las mejores escuelas, sin espacio para el fracaso. Me trajo aquí, pero ella se interrumpió, mirando en su vaso. ¿Pero qué? Insinué suavemente. Ella suspiró, dejando su tenedor. Me dejó vacía. El divorcio hace 3 años fue la llamada de atención. Él era ambicioso como yo, pero éramos extraños al final. Sin hijos, sin vida compartida, solo 2 carreras chocando. Su voz se quebró ligeramente, la vulnerabilidad deslizándose de nuevo. Extendí la mano por la mesa, cubriendo la suya con la mía. No tienes que llevarlo todo sola. Ella me miró, ojos buscando. Si supieras lo débil que soy realmente bajo esto, ¿todavía querrías quedarte? La pregunta colgó allí, cruda y real. No me alejé. Tu fuerza es lo que me atrajo, pero tus debilidades te hacen humana. Y sí, me quedaría. Mereces a alguien que vea todo de ti. Su aliento se entrecortó y por un momento el restaurante se desvaneció. El tintineo de vasos, el murmullo de otros comensales. Ella apretó mi mano, luego se inclinó ligeramente. Eres más valiente de lo que pensé, Eric. Pagamos la cuenta y salimos al aire fresco de la noche, las calles vivas con taxis y peatones. En la parte trasera de un taxi dirigiéndose hacia la parte alta de la ciudad, la tensión finalmente se rompió. Ella se volvió hacia mí, su cara iluminada por las luces de la calle que pasaban. Eric, susurró. No pensé. Simplemente cerré la distancia, nuestros labios encontrándose en un beso que comenzó suave, tentativo, luego se profundizó con todo lo que habíamos retenido. Sus manos agarraron mi camisa, tirándome más cerca. Ella sabía a vino y algo más dulce, más urgente. Ella tembló ligeramente, sus dedos trazando mi mandíbula como si temiera que me desvaneciera. La ciudad se desdibujó afuera, pero en ese momento éramos solo nosotros. Crudo, real, sin vuelta atrás. El taxi la dejó primero en su elegante edificio del Upper East Side. Ella se demoró en la puerta, su mano en la mía. Esto no podemos dejar que afecte el trabajo, dijo, pero sus ojos decían lo contrario. Asentí. Lo sé. De vuelta en mi apartamento, solo con el zumbido de la nevera y el distante aullido de sirena ballena. Lo reproduje todo. El beso, sus historias, la forma en que había bajado la guardia. Pero la duda también se coló. Los susurros de la oficina, la dinámica de poder. ¿Y si alguien se enteraba? Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de ella. No me dejes, ¿de acuerdo?
Palabras simples, pero golpearon fuerte. Respondí, no voy a ninguna parte. Mientras yacía en la cama, mirando las grietas del techo, las preguntas giraban. ¿A dónde nos dirigíamos? ¿Y era yo lo suficientemente fuerte para protegerla, para protegernos de lo que viniera después? Los rumores comenzaron pequeños, como susurros en la sala de descanso que captas a mitad de frase. Una semana después de ese beso en el taxi, oí a dos diseñadores charlando junto a la máquina de café. ¿Viste a Eric y Meline saliendo de ese lugar italiano juntos? Un poco tarde para una cena de trabajo, ¿verdad? Me congelé, fingiendo remover mi taza, pero mi estómago se retorció. ¿Alguien nos había visto? ¿El taxi? ¿O era solo paranoia? Lo aparté, me dije a mí mismo que no era nada, pero en lo profundo sabía que las paredes tenían oídos en un lugar como este. Las agencias prosperan con el chismorreo. Es parte de la cultura, el combustible que mantiene los jugos creativos fluyendo, o eso dicen. Al final del día escaló. Mi gerente, Tom, un veterano canoso con una sombra perpetua de las 5 me metió en su oficina después del almuerzo. Él cerró la puerta, se recostó en su silla y me fijó con esa mirada paternal. Eric, siéntate, necesitamos charlar. Me senté, mi ritmo cardíaco subiendo. Él no anduvo con rodeos. Mira, chico, eres talentoso, pero he oído algunas charlas sobre tú y Carter. Cenas, noches tardías. ¿Sabes lo que estás poniendo en juego aquí? Tu carrera, la dinámica del equipo. Infierno, su posición también. No dejes que las cosas personales sangren en esto. Tenemos grandes clientes escribiendo sobre nosotros. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Lo negué vagamente. Es solo trabajo, Tom. Pero él me desestimó. No estoy acusando, solo advirtiendo, manténlo limpio. Salí de su oficina con la cabeza baja, las luces fluorescentes sintiéndose más duras de lo normal. Meline también lo sintió. Podía saberlo. En las reuniones, ella volvió a ser su antiguo yo. Críticas agudas, directivas sin tonterías. Eric refina ese lema. Es demasiado vago, ella diría, sus ojos apenas encontrándose con los míos al otro lado de la mesa. Sin miradas persistentes, sin sonrisas sutiles. Escocía como si hubiéramos regresado a antes de Boston. Pero entonces, después de horas, sus mensajes de texto llegarían. Te extraño, no puedo hablar aquí, o pensando en esa noche. Respondería desde mi apartamento, paseando por la pequeña sala de estar con sus muebles desparejos y cajas de comida para llevar. Yo también. Esto es más difícil de lo que pensé. Nos reuniríamos discretamente, un café rápido en un lugar concurrido del centro, o una caminata en Central Park donde las hojas de otoño crujían bajo los pies, enmascarando nuestros pasos. La presión se acumuló en su lado peor que el mío. Una tarde, la vi salir de la suite ejecutiva, cara pálida, labios apretados y finos. Más tarde esa noche, ella envió un mensaje de texto. La reunión de la junta fue dura. Preguntaron sobre distracciones. No te preocupes, lo manejé. Pero sí me preocupé. Meline era una fuerza, pero incluso ella tenía límites. Esa noche no pude dormir, mirando el resplandor de mi teléfono, preguntándome si nos estábamos engañando a nosotros mismos. La brecha de edad, el desequilibrio de poder, todo se cernía más grande ahora, amplificado por el microscopio de la oficina. Llegó a un punto crítico unos días después. La lluvia golpeaba las ventanas de mi estudio en Queens, el tipo de aguacero que convierte las calles en ríos. Estaba en el sofá bebiendo una cerveza y desplazándome por fotos antiguas, las de la universidad,
Tiempos más simples cuando sonó mi timbre. Pulsé el intercomunicador. Soy yo. Su voz crujió a través, tensa. La zumbé, mi corazón acelerado. Cuando abrí la puerta, allí estaba ella, abrigo empapado, cabello pegado a su cara, rímel corrido por más que solo la lluvia. Melin, ¿qué pasó? Ella entró, goteando sobre la alfombra gastada, y se desplomó contra mí antes de que pudiera cerrar la puerta. Estuvimos allí en la entrada, sus brazos alrededor de mi cintura, su cara enterrada en mi hombro. Olía a lana mojada y su perfume, tenue pero familiar. Estoy tan cansada, Eric, susurró, su voz quebrándose. La abracé fuerte, guiándola al sofá, envolviendo una manta alrededor de sus hombros. Ella se sentó, rodillas recogidas, luciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. La potencia reducida a esta mujer frágil. Me metieron de nuevo hoy, dijo, secándose los ojos. El equipo de liderazgo dijo que han oído rumores sobre conducta inapropiada. Me advirtieron sobre políticas de ética, imagen. Todo lo que he construido podría desmoronarse si esto sale. Sus manos temblaron mientras hablaba, y las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Les dije que es una tontería. Pero Dios, Eric, ¿y si presionan más fuerte? ¿Y si lo pierdo todo? Verla así me destripó. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos y las mías. Estaban frías, pegajosas. Oye, mírame. Ella lo hizo, sus ojos con bordes rojos, pero todavía ese marrón profundo del que me había enamorado. No lo perderás todo. Descifraremos esto. Pero la duda se coló en mi voz. No estaba seguro. Ella sacudió su cabeza. No soy solo yo. Ustedes dos. Tu trabajo. Tu futuro aquí. No puedo arrastrarte conmigo. Las palabras colgaron pesadas, la lluvia tamborileando contra la ventana como una acusación. Me senté a su lado, tirando la cerca. Si llega a eso, dejaré la agencia. Encontraré algo más. No quiero que sacrifiques todo por nosotros. Ella se retiró, buscando mi cara. ¿Tú haces eso por mí? Asentí, queriéndolo decir. Sí, vales más que cualquier trabajo. Nuevas lágrimas brotaron, pero esta vez ella sonrió a través de ellas. Una pequeña, rota. Eres demasiado bueno, Eric. Pero no te dejaré renunciar. Estás construyendo algo aquí. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, su respiración estabilizándose. He pasado años escondiéndome detrás de este papel, pretendiendo que es suficiente. Pero contigo me siento vista, viva. Si te pierdo por este lío, ¿qué queda? Nos sentamos así durante horas, la tormenta furiosa afuera mientras lo hablamos, el aroma a lluvia mezclado con la tenue vainilla de su champú, poniéndome a tierra. Podríamos mantenerlo en silencio más tiempo, sugerí. Lo esperamos, pero ella sacudió su cabeza. No más escondites, me carcome. Finalmente, a medida que la lluvia disminuía a una llovizna, ella miró hacia arriba. Si me fuerzan la mano, si tenemos que irnos, lo hacemos juntos. De acuerdo, empezar de nuevo en otro lugar. Su voz era más fuerte ahora, resuelta. Apreté su mano. Juntos, lo prometo. Ella se quedó esa noche, acurrucada contra mí en el sofá, mientras nos quedábamos dormidos, las luces de la ciudad filtrándose a través de las persianas. No más que eso, solo abrazándonos, encontrando consuelo en la tranquilidad. Por la mañana ella se fue temprano, deslizándose antes del amanecer con un suave beso en mi frente. Gracias por quedarte, susurró. Mientras la puerta se cerraba con un clic, me acosté allí mirando el techo. No tenía todas las respuestas. La tormenta de la oficina no había terminado. Pero una cosa estaba clara.
No la estaba dejando para enfrentarlo sola. Lo que viniera después, lo resistiríamos lado a lado. Por primera vez, eso no me asustó. Se sintió correcto. Tomamos la decisión de salir a la luz, y no fue algún gran anuncio, solo un correo electrónico tranquilo a recursos humanos, una reunión con el equipo de liderazgo y dejando que las fichas cayeran donde pudieran. Tom, mi gerente, sacudió su cabeza, pero nos deseó suerte. Los ejecutivos dieron asentimientos severos sobre políticas, pero nadie presionó por renuncias. Melaine recibió el golpe más grande. Ella se retiró de su rol de directora, cambiando a una posición de asesora estratégica que le permitía consultar sin el trabajo diario. Significó menos atención, menos noches tardías en la oficina, pero ella lo manejó con gracia. Es hora de un cambio de todos modos, me dijo una mañana tomando café, su mano y la mía debajo de la mesa. En cuanto a mí, fui ascendido para liderar un nuevo equipo de proyecto centrándose en campañas digitales. El trabajo era desafiante, pero por primera vez se sentía como mío, no solo supervivencia. La oficina se ajustó más lento de lo que esperábamos. Los susurros se convirtieron en silencios incómodos en la sala de descanso, miradas de soslayo durante las reuniones. Pero entonces, nuestro primer proyecto conjunto post-revelación, un gran lanzamiento de cliente tecnológico, aterrizó enorme. Las métricas se dispararon. La retroalimentación del cliente brilló. Y de repente, el equipo nos estaba dando palmaditas en la espalda. Ustedes dos hacen un infierno de pareja, dijo un diseñador, medio bromeando, medio sincero. La risa de Melaine resonó por la habitación, más ligera de lo que había oído en meses. No era perfecto. Todavía había quienes mantuvieron su distancia, pero la tormenta pasó. Probamos que podíamos separar lo personal de lo profesional, y eso fue suficiente. Unas semanas más tarde, encontramos el apartamento en Brooklyn. Un acogedor apartamento de un dormitorio en Park Slope, con suelos de madera que crujen, una cocina pequeña y una escalera de incendios con vistas a una calle frondosa. No era su elegante lugar del Upper East Side o mi estudio de Queens estrecho. Era nuestro. Mudarse se sintió surreal. Cajas apiladas en la sala de estar, sus libros mezclándose con los míos en los estantes, nuestra ropa colgando lado a lado en el armario. No más escabullirse, no más mensajes de texto tarde en la noche preguntándose si era seguro. Nos despertaríamos con el olor a café preparándose, su hábito fuerte y negro. Y yo la miraría desde la cama, cabello revuelto, bata atada sueltamente, moviéndose con esa confianza tranquila de la que me había enamorado. La vida se asentó en un ritmo que ambos anhelábamos. Por las noches cocinaríamos juntos, ella picando vegetales con trabajo de cuchillo preciso, yo revolviendo salsas y quemando el ajo la mitad del tiempo. Eres inútil, ella bromearía, golpeando mi cadera con la suya, pero su sonrisa decía lo contrario. Los fines de semana eran para vagar, compras de comestibles en el mercado local, eligiendo productos frescos bajo los toldos, o tardes perezosas en Prospect Park. Extenderíamos una manta bajo los robles, su cabeza en mi regazo mientras leía en voz alta de alguna novela que ella había elegido. Las hojas susurraban arriba, la luz del sol filtrándose, y en esos momentos, la diferencia de edad, el drama de la oficina, todo se desvaneció. Ella ya no era mi jefa, era solo Melaine, la mujer que se reía de mis malos chistes y sostenía mi mano a través del silencio. Por supuesto, los desafíos persistieron. Su ex llamó una vez, removiendo viejas dudas. Ella colgó a mitad de frase, luego se acurrucó en mí en el sofá, susurrando sobre miedos de repetir errores. Soy mayor, Eric.
Y si quieres hijos algún día, una vida que no puedo dar, yo la acercaría, sintiendo su latido contra el mío. Te quiero a ti el resto. Lo descifraremos. Y lo hicimos. Sesiones de terapia para ella, charlas abiertas para nosotros. La agencia todavía nos observaba de cerca, pero nuestros resultados hablaron más fuerte que los rumores. Los amigos también se ajustaron. Mi mamá la conoció en una cena, calentándose después de ver cómo Meline me iluminaba. Ella es buena para ti, dijo mamá más tarde, apretando mi brazo. Un año al día después de Boston, lo planeé. Tomamos el tren de regreso, nos registramos en el mismo hotel, habitación diferente esta vez, sin fallos de reserva. El centro de conferencias zumbaba con caras nuevas, pero no estábamos allí por trabajo. Fue una escapada de fin de semana. Esa noche, mientras el sol se ponía bajo sobre el río Charles, caminamos por los mismos caminos que habíamos vagado antes. El aire era fresco, las hojas crujiendo bajo los pies, su brazo enlazado en el mío. En un lugar tranquilo junto al agua donde las luces de la ciudad comenzaron a brillar, me detuve. Meline, dije, sacando la pequeña caja. Ella se giró, ojos abriéndose. Me arrodillé, la grava fría bajo mi rodilla. Me mostraste lo que significa quedarse, incluso cuando es difícil. No prometo una vida perfecta, solo que estaré aquí a través de cada tormenta. ¿Te casarás conmigo? Lágrimas brotaron en sus ojos, su mano temblando mientras asentía. Sí, susurró, su voz quebrándose. Sí, Eric. Deslicé el anillo, una banda simple con un diamante que atrapó la luz que se desvanecía, y ella me levantó, besándome profundamente, sus dedos en mi cabello. Estuvimos allí envueltos el uno en el otro, el río murmurando abajo. Pensé que no merecía esto, dijo contra mi hombro. Pero contigo, creo que sí. De vuelta a casa, la vida no se transformó mágicamente, sin final de cuento de hadas con confeti y facilidad. Los desafíos todavía vinieron, presiones laborales, sus inseguridades persistentes, la mirada ocasional de juicio de viejos colegas. Pero nos habíamos elegido el uno al otro, desafiando las dudas, los susurros, las probabilidades. La felicidad no era la ausencia de tormentas, era aferrarse a través de ellas. En nuestro rincón de Brooklyn, con ella dormida a mi lado, la mano en la mía, conocí la paz.